Hola amigos, el día de hoy abordaremos el tema del transporte marítimo y fluvial internacional. Nuestro grupo está conformado por Gustavo Almeida, Michelle Coveña, Natalie Casquete y quienes habla Tatiana Lucas. En la evolución del transporte marítimo nos dice que se canaliza actualmente el 90% del comercio internacional, medio en toneladas. Ha experimentado en los últimos tiempos profundos cambios para satisfacer a los nuevos mercados. La evolución se concreta en el gradual crecimiento de dos principales componentes, como son el buque y el puerto. La primera revolución se produjo en la transferencia buque-muelle con la invención del contenedor. La segunda revolución tuvo lugar con la transferencia buque-ferrocarril mediante la conexión intermodal y la tercera se manifiesta en la transferencia buque a buque con el despliegue del transbordo. El papel en el comercio internacional, de todos los modos del transporte, el marítimo es quizás el que mejor representa la movilización internacional de carga, debido a su naturaleza, marcar a lo largo y ancho los océanos. Se convierte en el sistema que ha jugado un papel central en la historia. Esta liberación de los mercados y el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación, más conocidas como las TIC, se constituyeron en soporte para que la movilización de productos se incrementara a tal punto que se contribuyeron embarcaciones gigantes, buques para 11.000 teus, con el fin de cumplir con la demanda y generar mayores economías de escala, y así ofrecer un nivel de tarifas y fletes más bajos. En la evolución reciente del comercio internacional, para el transporte en buques de línea regular, el documento de transporte a utilizar es el BL, más conocido como conocimiento de marca, el cual es un título valor transferible por endoso a un tercero, que se expide en 3 originales de igual valor y un número suficiente de copias no negociables. El flete está conformado por una tarifa básica para cada producto y una gama variable de recargos aplicables. La evolución reciente del comercio internacional, el flete marítimo en servicios de línea regular está definido en dólares por cada tonelada o metro cúbico, y de acuerdo con este producto se cubre el traslado de la mercancía. El flete está conformado por una tarifa básica para cada producto y una gama variable de recargos aplicables por tráfico y para todas las mercancías movilizadas. Las partes de un buque. Se describe un buque como un flotador destino a navegar por el agua. La solidez exige una estructura del casco robusto para resistir los esfuerzos a que el buque se ve sometido durante su vida por la acción de los diferentes estados del mar y del peso que transporta. La estabilidad da lugar a que vuelva a su posición de equilibrio por sí mismo, cuando ha sido desplazado de ella por un agente externo. Ejemplo, el oleaje, como influyen en la estabilidad los pesos y las formas del buque. La facilidad de gobierno es una característica que se requiere en razón de la necesidad del movimiento del buque en todas las direcciones. Todos los barcos tienen unas partes específicas, tales como casco, proa, babor, estribor, obra viva y obra muerta. El casco es el cuerpo del buque sin contar con su arboladura, máquinas ni pertrechos. Arboladura es el conjunto de palos, masteleros y perchas de un buque. La proa es la parte delantera del buque que va cortando las aguas del mar. Popa se designa con este nombre a la terminación posterior de una estructura del buque. En los tipos de servicios se denominan transporte marítimos de línea regular de mercancías aquellos que tienen la siguiente característica: un itinerario predeterminado y repetitivo con puertos y escalas fijas, unas frecuencias de escalas preestablecidas, unas tarifas de fletes públicos, condiciones del transporte definidas en las tarifas de flete y en el conocimiento de embarque. Las ventajas del transporte marítimo tenemos por su capacidad, por economías de escala, por su flexibilidad y por su continuidad en las operaciones. Por su capacidad nos dice que el transporte marítimo se caracteriza por tener los medios de transporte con mayor capacidad de carga. En la actualidad se encuentran con buques hasta de 560.000 toneladas métricas.
Por economías de escala dentro de la actividad marítima son muchos los sectores que se lucran: estibadores, empaques, mantenimiento, lavandería, etc. Por su flexibilidad, el transporte marítimo cuenta con la mayor variedad de medios, por lo cual facilita el manejo y movilización de las cargas, y por su continuidad, este modo de transporte es el que más baja susceptibilidad tiene para desarrollar lo que es el tráfico y conexiones. Asimismo, tenemos las desventajas. Las desventajas del transporte marítimo: por su accesibilidad, los puertos marítimos siempre están ubicados en partes lejanas. Por el costo de embalaje, los embalajes se utilizan para la protección de las mercancías durante el transporte marítimo. Por su velocidad, es el más lento de todos los transportes. Por sus frecuencias, comparado con los otros modos de transporte, la frecuencia de sus rutas es más baja. Y por congestión en los puertos, aún existen en muchos países del mundo puertos con instalaciones inadecuadas. La situación actual del transporte marítimo creció a un buen ritmo en lo que es el 2017. El aumento registró un 4% y fue el mayor en 5 años. Y según las previsiones sobre lo que es el transporte marítimo del 2018, este año se espera un progreso similar. Si bien se prevé un incremento de los volúmenes en todos los segmentos, se estima que el transporte de contenedores y de carga seca de productos básicos a granel registrará el crecimiento más rápido. Los fletes se incrementaron sustancialmente en el 2017 debido a una demanda mundial más fuerte y a un crecimiento más manejable de la capacidad de la flota, y en general a unas condiciones de mercado más favorables. Buques utilizados. Carga general. No son aptos para llevar contenedores y cuentan con grúas propias para que, por sus propios medios, realicen operaciones de carga y descarga. Graneleros. Se usan para transportar cargas sueltas como granos, cementos o minerales. Se descargan con grúas de cuchara. Tenemos los portacontenedores. Estos están preparados para cargar contenedores estándar según la normativa ISO. Se cargan y descargan con grúas pórtico. El roll-on o el roll-off. Son buques de carga rodadas diseñadas para transportar mercancías con ruedas, cargadas y descargadas mediante vehículos tractores. Destinados a mercancías con tratamiento térmico especial para conservarse en un buen estado, es frigorífico. Tenemos petroleros, transportan petróleo y muchos atracan en alta mar por su gran tamaño. Gases licuados. Se transporta gas licuado con una cubierta donde son visibles los tanques esféricos. Cargas químicas. Estos buques transportan sustancias químicas de todo tipo. Y de ganado, transportan animales y tienen zonas de comida para los mismos. Concentración empresarial y alianzas. Las alianzas constituyen para los armadores estrategias menos costosas que las fusiones. Las empresas navieras pequeñas se han visto afectadas por la formación de alianzas entre las líneas navieras de mayor importancia. Los acuerdos o conferencias tradicionales son inoperantes ante las nuevas exigencias de la globalización del comercio. Las principales alianzas existentes al inicio del milenio: Grand Alliance, Network Alliance, United Alliance y Costco. Contenedores. Estas constituyen unidades estancas que protegen a las mercancías de las condiciones climatológicas del exterior y que están fabricadas mayoritariamente de hierro, aluminio y material resistente. Tipo de carga para el que se vaya a utilizar. Se delimitan por sus medidas exteriores en 20 pies y 40 de largo, 8 de ancho, y puede variar la altura del mismo entre 8, 8,6 y 9,6. Se denomina TEU al contenedor de 20 pies. Tipos de contenedores más utilizados en el transporte marítimo. Tenemos el reefer, el dry van, el flat rack, el open top, open sail, tank o cisterna, entre otros. Operaciones de las compañías de transporte marítimo. El tipo de barco determina en gran parte las operaciones comerciales y viceversa.
La decisión de qué tipo de transporte marítimo usar depende de las características de la carga y en menor grado de las necesidades de servicio. A continuación tenemos las mejores compañías de transporte marítimo. Tenemos Maersk, Evergreen, APL, Anjin, COSCO, PIO, Hyundai, el OOCL, el K-Line y el Yamin. Formas básicas de negocio de transporte marítimo. Tenemos tres, son el transatlántico, el de vapor y privado. El barco transatlántico sigue una ruta y un horario regular que son publicados. El de vapor, por su parte, no tiene horario, pero opera viaje por viaje. Y el privado, este barco funciona como transporte privado. Administración de compañías de transporte marítimo. Los consignatarios de carga tienen diferentes relaciones con las compañías de transporte marítimo, lo que depende del tipo de empresa. Los buques cisterna y de carga granel son generalmente alquilados. En la actualidad, un 90% del comercio mundial se transporta por modo marítimo internacional. Transporte marítimo de corta distancia. Se entiende por navegación marítima de corta distancia el transporte por mar de mercancías y pasajeros entre puertos situados geográficamente en Europa o entre dichos puertos y aquellos situados en países no europeos ribereños de los mares cerrados que rodean Europa. El transporte marítimo de corta distancia constituye el 69% del volumen de mercancías transportadas entre los Estados miembros. Este porcentaje es del 41% si se incluye el transporte nacional. El sector comunitario del transporte marítimo, con sus actividades conexas, sigue siendo uno de los más importantes del mundo. La Comisión Europea ha subrayado el papel de este modo de transporte para favorecer una movilidad duradera y segura. La Comisión es consciente también de que la promoción del transporte marítimo de corta distancia debe realizarse a todos los niveles, tanto comunitario como nacional o regional. El objetivo de la ayuda al transporte marítimo de corta distancia es mejorar la cadena intermodal y descongestionar las carreteras de los Estados miembros. El transporte marítimo de corta distancia contribuye más eficazmente al objetivo de la movilidad sostenible y al fin de lograr un menor impacto medioambiental. Los datos disponibles indican que el transporte marítimo de corta distancia crece, aunque a un ritmo menor que el transporte por carretera. Las razones para promover el transporte marítimo de corta distancia: fomenta la sostenibilidad general del transporte, refuerza la cohesión de la comunidad facilitando las comunicaciones entre los Estados miembros, incrementa la eficiencia del transporte para responder a la demanda actual y futura generada por el crecimiento económico. Sistemas de comunicación del transporte marítimo. Gran parte de las actividades portuarias están asociadas con la transmisión de la información. Al flujo físico y funcional de mercancías portuarias se le supone un flujo de datos cuya eficacia dependa del gran grado de intercomunicación entre los agentes económicos involucrados. La red portuaria del conocimiento se expande en varias direcciones que requieren al menos una extensión. Sistemas como el tráfico de buques o los de información geográfica que ayudan a modernizar la comunicación buque-puerto, sistemas terrestres sobre la base de una red fija. Por su fácil acceso y rapidez y bajos costes, la red de Internet constituye un canal casi obligatorio para la red portuaria del conocimiento, la cual, además de la transmisión de la información, se orienta al desarrollo de operaciones comerciales entre los agentes económicos que la forman. Contratación marítima. Aunque exista la tendencia proteccionista de ciertos países reservando para sus propias navieras el transporte de aquellos productos generados por ellos mismos, la mayoría de los tráficos internacionales se realizan en el régimen de libre comercio. El usuario del transporte marítimo deberá elegir el tipo de servicio más adecuado en función de la mercancía que se deba transportar. Flete marítimo y liquidación de fletes. El concepto de flete es aquel que las compañías navieras y armadores perciben por el transporte de las mercancías de un puerto o otro previamente fijado.
Los corredores marítimos son intermediarios especialistas en la contratación de buques y negociación de los fletes en el mercado. Estos pueden ser principalmente fletamiento por viaje, fletamiento por tiempo, fletamiento o buque desnudo. En los contratos de fletamiento se establecen las condiciones por ambas partes, así como los días de plancha, paralización de la nave en puerto para las operaciones de carga y descarga del buque, y las penalizaciones por días adicionales a lo establecido. Servicio de línea regular. La mayoría de los exportadores regulares o esporádicos, según sea su volumen de exportación de las mercancías, deberán utilizar los servicios de línea regular. Algunas características: rutas fijas entre diferentes zonas geográficas, calendario regular de llegada, salida del buque, fletes establecidos por periodo de tiempo, reserva de espacio. Los servicios de línea regular se deben separar en servicios de conferencia y de servicios auxiliar o independientes. Las características básicas de los dos servicios son similares, ya que en ambos casos ofrecen al usuario salidas regulares, rutas fijas, espacios en los buques y fletes fijos por un tiempo determinado. Las condiciones de los fletes se refiere exclusivamente al importe del transporte acordado con el operador o armador, y no a las condiciones de compraventa de la mercancía. Estas modalidades o condiciones de los fletes delimitan las responsabilidades sobre los gastos del embarque y desembarque de la mercancía. Economía marítima. La economía del transporte marítimo es afectada por muchas variables. Las que se presentan aquí son algunas de las más importantes. Otros capítulos incluyen asuntos generales, tipos de carga, regulaciones y aspectos similares. Hay economías de escalas en los barcos grandes, aunque muchos analistas se preguntan ¿cuál es el límite de los barcos cisternas? Son ahora tan grandes que algunos de ellos no pueden llegar a ningún puerto, van de una estación de bombeo localizada a muchos kilómetros de tierra firme. Hay muchos tipos de alianzas que están siendo usadas en la industria del transporte marítimo. En algunos casos, unas pocas empresas de transporte trabajan juntas en unas líneas de intercambio comercial. Los barcos de contenedores solo los proveen uno o dos miembros de alianza. La fijación de precios es más importante para unos bienes que para otros. La carga de contenedores es casi siempre de mediano o otro valor y su transporte influye mucho en los servicios adicionales. Los puertos y sus instalaciones. El puerto es un nodo intermodal que garantiza las crecientes necesidades de interconexión física e interoperabilidad entre las distintas redes de transporte que los mercados globales demandan, cuestión que la política común de transporte de la Unión Europea establece como prioritaria. El papel del puerto en la cadena del transporte depende básicamente de dos factores. Ubicación geográfica. Resulta trascendental para la implantación en el puerto de terminales hub dedicadas al transbordo de mercancías. Conexión con el sistema de transporte terrestre. Tiene especial importancia en el desarrollo de cadenas logísticas marítimo-terrestres que penetren en el hinterland portuario, zona geográfica de influencia de un puerto, y por tanto atienden a mercancías producidas, transformadas o consumidas en puntos próximos a dichas cadenas. De esta forma, los puertos son zonas geográficas naturales o artificiales, situadas en la costa o en la ribera de los ríos navegables, que constituye un elemento imprescindible en la cadena del transporte por vía marítima. Zonas de un puerto. Se deben distinguir dos zonas dentro de un puerto, en las cuales tenemos la específicamente portuaria, donde se efectúan las operaciones de recepción, entrega y almacenaje de las mercancías, carga y descarga de los buques. Zona anexa al puerto, donde se agrupan los medios y servicios que permiten un mejor desarrollo operativo de la zona anterior. Característica de los puertos. Tenemos zona 1 específicamente portuaria. Los buques operan en todo tiempo o momento. Medios mecánicos de carga-descarga. Zona 2, servicio anexo al puerto. Zona de actividades logística, centro de almacenaje previo al despacho para consumo. Una instalación es un término usado generalmente para los lugares fijos donde se llevan a cabo actividades logísticas, particularmente locales y fábricas y bodegas. Primero, en un puerto hay otras partes que desempeñan actividades además de los consignatarios y los transportistas. No es simplemente mover la carga, sino cargarla, descargarla y otras actividades.
Segundo, los diferentes medios de transporte se juntan en un puerto. Tercero, como intersección hay diferentes direcciones en las que se va la carga y eso significa el riesgo de equivocar de las rutas. Ubicación en relación con los mercados, ubicación en relación con sus competidores, conexión en tierra firme, infraestructura y tecnología, accesibilidad a una línea de intercambio comercial, administración. Cuando nos referimos a la ubicación en relación con el mercado, esto incluye el origen de la carga y el destino, y en menor extensión las oficinas de quien hace el envío y el destinatario. Los transportistas son clientes de la autoridad portuaria, mientras que los que hacen los envíos son clientes de los transportistas. Cada quien tiene sus propias prioridades. Infraestructura de un puerto. A diferencia de la ubicación, es algo que un puerto puede cambiar. Conexiones en la tierra. Se refiere a la manera en que los puertos se pueden conectar en los diferentes medios de transporte. Acceso a la línea de intercambio comercial. La distancia más corta entre dos puntos en una línea recta. Administración de los puertos. Este aspecto puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un puerto. Desarrollo de los puertos. Es el aumento de calidad de un puerto existente o la construcción de un nuevo puerto. Regulaciones y convenios internacionales de transportes de mercancías vía marítima. Las regulaciones de transporte marítimo son únicas debido a que los gobiernos solo pueden controlar un lado del embarque. Las regulaciones de la industria del transporte marítimo tienen unas pocas prioridades: flota nacional para la defensa nacional, acceso al mercado internacionales. Sin embargo, hay un área gris donde las regulaciones nacionales afectan a las compañías extranjeras de una manera que encuentran inaceptable. Otra área importante de las regulaciones en el transporte marítimo es el registro. Convenios internacionales de transportes de mercancía vía marítima. Convenios internacionales de transporte marítimo. Tenemos Código Comercial Español, reglas de George E. Ambers, Convenios de Bruselas 1924, reglas de Haia-Visby 1968, reglas de Hamburgo 1978, Convenio SOLAS. Medios para manejo de mercancía en puertos. Se engloban aquí el conjunto de maniobras y equipos necesarios para el traslado de la mercancía desde el muelle hasta su entrada en la bodega del barco, o viceversa, el transbordo de la carga del buque a tierra. Tenemos la categorización de los equipos que son para manipular contenedores, mercancía en general, graneles sólidos y líquidos, cargas rodadas. Equipo para manipular contenedores. Existe una importante variedad de elementos utilizados para el transporte y la carga o descarga de contenedores en las terminales portuarias. Carretilla tipo pórtico es apta para conseguir una alta velocidad de operación y adaptación en terminales, donde la distancia desde el muelle hasta el área de almacenamiento es reducida. Grúa puente de desplazamiento horizontal. Es una estructura de acero sobre ruedas neumáticas con posibilidad de recorrido solo hacia adelante y hacia atrás. Carretilla elevadora. Es un elemento convencional donde sus brazos entran o salen tras un movimiento únicamente vertical. Forklift o carretilla apiladora. Es una carretilla elevadora de gran tamaño provista de un brazo abatible con un bastidor en su extremo. Grúa pórtico. Este realiza operaciones de carga y descarga, está dispuesta solo a raíles y va recorriendo el muelle en sentido longitudinal. Componentes: sala de máquinas, viga principal donde está dispuesta la cabina de mandos, el carro transportador y el bastidor. Equipo para manipular mercancía en general. Muchos de los equipos utilizados para manipular contenedores también son válidos para la manipulación de mercancía en general. Tenemos pulpos y cucharas, elementos con unas o valvas móviles que se cierran y agarran la carga de un modo mecánico, actuando mediante cables o cadenas y produciendo el movimiento de abrir y cerrar. Imanes, elementos adicionales que se pueden instalar en el extremo del bastidor de una grúa de forma que permite recoger mediante la acción de un campo magnético materiales metálicos como por ejemplo chatarras. Horquillas, accesorios disponibles para recoger y transportar diversos tipos de embalajes, como bidones, contenedores, etc. Cablestantes, tornos de eje vertical empleados para mover grandes pesos por medio de un cable que se va enrollando en él mientras gira accionando generalmente por un motor. Chasis,
Es una estructura de acero tipo plataforma, dispuesta sobre ruedas neumáticas y su propulsión propia, por lo que para ser arrastrada necesita de una cabeza tractora, semirremolque. Es el mismo equipo que se utiliza en el transporte de mercancías por carretera, sirviendo aquí además para la entrada y salida del muelle de carga. MAFI consiste en una plataforma de acero montada sobre un juego de ruedas pequeñas y macizas que necesitan también de una cabeza tractora para su arrastre. Grúa convencional es un equipo alimentado eléctricamente que se desplaza por el muelle a través de raíles. Grúa automóvil está montada sobre plataformas con ruedas neumáticas e impulsadas por motores de explosión. Equipo para manipular graneles sólidos y líquidos. Deberá considerarse que muchos de los tipos de grúas mencionados se pueden adelantar mediante el utillaje auxiliar del manejo, sobre todo de graneles sólidos en sus correspondientes unidades de carga. Equipos móviles de succión. Permiten la carga y descarga directa de los buques y suelen utilizarse más específicamente con mercancías que se presentan como graneles líquidos. Componentes. Vehículo de soporte donde se sitúa el tanque al que se transfiere la mercancía. Tanque de transferencia. Brazo succionador dividido por secciones y donde se aloja la tubería de aspiración. Cinta transportadora. Son equipos convencionales que generalmente son utilizados para cargar y descargar mercancías como graneles sólidos que son cereales o minerales. Palas cargadoras. Son carretillas que se mueven mediante un motor diésel con una cuchara en su parte delantera. Tolvas. Son equipos con forma de tronco de pirámides o cono invertido abiertos por su parte baja. Silos de almacenamiento. Son depósitos cilíndricos o cuadrados para almacenaje de producto a granel. Equipo para manipular cargas rodadas. El transporte de carga rodada es el consistente en la carga y descarga de vehículos. Rampas de transporte marítimo terrestre. Las rampas son llantas o inclinadas y unen el buque a tierra. Cabezas tractoras. Son vehículos con motor diésel usadas para el movimiento de contenedores montados en bateas especiales. Seguro marítimo. El contrato de seguro marítimo tiene por objeto la cobertura de cualquier interés sometido a los riesgos de la navegación o del transporte marítimo. Clasificación de los seguros marítimos. Tenemos de casco de mercancías. Se refiere de forma genérica a la cobertura de los intereses del armador con relación a un determinado buque o embarcación. Tenemos seguro sobre buque, comprende el casco, máquinas, aparejos. Seguro sobre responsabilidades. Dichas garantías conocidas como el nombre recursos de terceros. De mercancías, denominado también seguro de facultades, comprende el aseguramiento de las mercancías cargadas por su transporte, así como los distintos intereses que pueden existir sobre las mismas. Póliza español, seguro marítimo de mercancías y otros intereses de cargador. No existe un modelo base con el desarrollo por UNESPA, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, pero sí se puede definir una póliza de seguro genérica como aquella que cubre los riesgos sobre todas las cosas transportadas en las bodegas y excluye las cargas de transportadores encubiertas. Riesgo cubierto por póliza. Pérdida total, contribución a la avería gruesa y gastos de salvamento. Riesgo fortuito o de fuerza mayor que pudiera acontecer durante el transporte con las exclusiones que se citan. Transporte fluvial. Completamente el transporte marítimo de puerto a puerto se debe mencionar el transporte fluvial, de gran importancia en Europa. Es un transporte económico e históricamente destinado a mercancías de gran volumen, graneles, etc., localizando el origen de las mismas en aquellas zonas cercanas a los ríos y que son transportadas hasta una desembocadura para ser embarcadas en los puertos más cercanos. Se trata de un modo que consume su poca energía, requiere poco espacio, no es ruidoso y es muy seguro, con lo que es especialmente adecuado para el transporte de materias peligrosas, productos químicos. Muchas gracias.